Gracias a quienes están conectados, quienes atienden esta última sesión que tenemos con la profe Luz Marina. Profe Luz Marina, buenas tardes. Muchas gracias también por este espacio. Cuando su merced se disponga, podemos arrancar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo súper, súper. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Profe, si a usted le parece, quisiera dar como un parcito, ya teniendo en cuenta que esta es nuestra última clase, un par de minutos adicionales a ver si se nos vinculan más personas y si no, iniciamos a las 6:08, por favor. Claro que sí, profe, no hay ningún inconveniente. Ya igual les avisé a los compañeros. Listo, entonces de nuevo buenas tardes. Espero que esta semana que pasó haya sido una excelente semana. Hoy es nuestro último encuentro, entonces quisiera que abordáramos varios temas, tres temas especiales. eh, um, y al final quisiera que pudiéramos hacer un tipo de evaluación de lo que ha sido mi, mi clase, mi desarrollo como profesora, porque eso me va a servir un montón. Yo siempre creo que todos los procesos tienen, y más nosotros como personas tenemos procesos de mejora. Entonces, pues como súper agradecida con ustedes y con la sinceridad que me puedan tener en esa evaluación. Quiero que recordemos rápidamente qué vimos la clase pasada, si me regalan una o dos participaciones sobre el tema. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, profesora? Sí, 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 Alejandro, te escucho. Aprovecho ahorita porque luego entro ahorita en Transmilenio y no puedo ni hablar. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Recuerdo de la última clase, era asunto de tomar en cuenta, como decir, la cultura de las etnias a la hora de hacer políticas criminales, pues porque entendemos que tienen justamente unos valores, unas políticas totalmente diferentes. Y aunque no se puede cada una de las formas, digamos, en todo el país, pero sí tener en cuenta, como decía, algunos aspectos generales como para abordar ese tema de esas políticas para con ellos. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, profe, la última clase también estuvimos hablando como de un tema importante, no sé si retomando lo que dijo Alejandro, sobre esa, discúlpeme si no era así, tal vez lo estoy confundiendo, el enfoque diferencial.
de las políticas públicas en tanto a distintos temas, como comunidades, como eran el enfoque de género y cómo ese enfoque diferencial era de alguna forma lo que realmente podía marcar, siendo redundante, la diferencia en la proyección, la ejecución de nuestra política pública. De acuerdo, Jesús, sí, así fue lo que expusimos. Cómo los enfoques diferenciales los tenemos que tener en cuenta cuando se formula o se implementa política pública criminal. Uno de esos enfoques diferenciales es el enfoque étnico, que era del cual hablaba Alejandro. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, eso fue lo que vimos. Entonces voy a compartirles la presentación con nuestro tema de hoy. Listo, aquí estamos. Entonces, denme un segundo, un segundo. Listo, aquí estamos. Entonces, el tercer caso que los manejamos por casos, los dos enfoques diferenciales anteriores, es las personas con discapacidad psicosocial en prisión. Entonces aquí tenemos, digamos que nuestro marco normativo, acuérdense que primero hacemos como un contexto y un contenido y luego vamos a las posibilidades de cómo hacer efectivo este enfoque diferencial en el marco de la política pública. Entonces, tenemos que las reglas de Mandela y la ley 1616 de 2013 se deben privilegiar medidas siempre terapéuticas y no privativas de la libertad. ¿Qué implica en política pública la obligación de sustituir encarcelamiento por atención en salud mental? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esto no es un tema médico, es un límite al poder punitivo. Cuando hablamos de personas con discapacidad psicosocial que tengan trastornos mentales severos, sufrimiento psíquico crónico, etcétera, sometidas al sistema penal, el problema no es solo clínico, es de un problema de legitimidad de la pena. Pero observen que en nuestra política, en nuestra gran sombrilla, nosotros no diseñamos con enfoques diferenciales, ni este ni los otros que ya vimos. Entonces, tres ideas clave: la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos obligan a, a que este tema esté en nuestra agenda, a que sea transversal. El encarcelamiento de personas con discapacidad psicosocial en condiciones de hacinamiento, sin tratamientos adecuados, muchas veces sin los medicamentos que ellos usan, se acerca a un trato cruel, inhumano o degradante. Así, digamos, lo tiene concebido nuestro marco normativo. Una política criminal racional reconoce que en muchos casos la respuesta adecuada no es el castigo, sino atención y apoyo. Digamos que con este tipo de personas que muchas no tienen la conciencia plena de no solo su acto delictivo, si es que lo cometieron y no fueron, digamos, instrumentalizados, eh, pues mucho menos van a tener una conciencia plena del castigo, no van a hacer un programa de resocialización efectivo, etcétera. Digamos que desencadena toda una hilo de consecuencias por una indebida implementación de un enfoque diferencial. ¿Por qué la prisión es estructuralmente inadecuada para esta población? Porque la cárcel agrava la condición, porque la institución no está diseñada para cuidar, porque el lenguaje de peligrosidad desplaza el de derechos. Digamos, estos son como tres puntos que hacen que esa prisión efectivamente no esté diseñada y no esté adecuada para este tipo de población. Ahora bien, tenemos tres niveles: el normativo, el institucional y el práctico, en el que se debería hacer una política criminal con enfoque de discapacidad. En el normativo, pues efectivamente establecer con claridad que la prisión de libertad debe ser la excepción y no la regla, que debemos regular mecanismos de evaluación interdisciplinaria, que tenemos que garantizar revisiones periódicas de cualquier medida privativa. Y ojo, acá es muy importante que tengamos presente que en nuestro marco general siempre debemos optar por medidas restaurativas, por medidas efectivas de resocialización,
pero en este caso de personas con alguna discapacidad psicosocial, todavía más tenemos que preferir todo lo que tenga que ver con medidas psicoterapéuticas. Es decir, si en los demás casos esa debería ser la regla, en este debería ser todavía más y debería sentirse muchísimo más esa preferencia. En nuestro nivel institucional, pues se deben de crear y fortalecer redes de servicios de salud mental comunitario, no solo, digamos, los mal llamados manicomios o las clínicas privadas donde hacen algún tipo de reclusión, sino que puedan recibir a personas judicializadas. Establecer protocolos entre sistema de justicia, sistema de salud y familia, comunidad, derivación, seguimiento, alertas tempranas, apoyos. Es decir, estas personas necesitan toda esa red y que esa red funcione. Y una parte súper importante de las redes de apoyos es todo lo que tenga que ver con lo comunitario y lo familiar en este tipo de personas, que cuando nosotros las privamos de libertad en centros carcelarios, pues se va a notar todavía mucho más su ausencia. Y por ende, en nuestra política pública, tanto en el diseño como en la implementación, deberíamos tener esto previsto y que esto funcionara de alguna manera mejor o funcionara porque no funciona realmente toda esta red. Formar a jueces, fiscales, defensores y policías en discapacidad, ajustes razonables y comunicación accesible. Digamos, todo el tema de sensibilización y todo el tema de capacitación y fortalecimiento de estas personas que son operadoras de la política pública es fundamental, digamos, porque si no se ha generado esa sensibilización y existe desconocimiento como hoy tenemos un alto grado, pues digamos que las medidas que nosotros tratemos de diseñar o de implementar, pues van a ser saludos a la bandera porque no existe esta capacidad institucional en la realidad. En cuanto a nuestro nivel práctico, existe la decisión del juez y de la política criminal. Digamos, al tomar la decisión, la política criminal debería exigir que, que al menos, digamos, se diseñen una serie de preguntas que nos cumplan como un checklist. Por ejemplo, ¿esta persona comprende el proceso y puede ejercer su derecho de defensa? ¿Es proporcionado, necesario y útil enviar a esta persona a una cárcel o existe una alternativa terapéutica disponible? La medida que se impone tiene un plazo claro y está sometida a revisión periódica. ¿Qué apoyos requiere esa persona para que la medida sea efectiva y respetuosa de su dignidad? Eh, Porque digamos que a veces implementamos estas medidas, pero no, ni siquiera están bajo revisión, ni siquiera nos preguntamos si pasa este test de proporcionalidad, si pasa el test de eficacia, sino que simplemente la implementamos. Eh, Quiero que pensemos en algo y es que la pregunta en este tipo de casos no es si estas personas merecen castigo, sino si el castigo carcelario es compatible con la dignidad humana y con la obligación de brindar atención en salud mental. Eh, Porque la gran mayoría de respuestas, si nosotros hacemos esta pregunta, es que las medidas que se implementan no son respetuosas de su dignidad humana no está en la aplicación de esa medida. Con esto cerramos el de enfoques diferenciales, entonces vimos el enfoque diferencial género que incluía todo el tema de orientación y preferencias, digamos, todo el tema de orientación sexual de la persona, eh, um, incluyendo la comunidad LGTBI. Vimos nuestro enfoque de étnico con nuestras tres etnias, digamos, reconocidas, los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, nuestra comunidad rom y la comunidad indígena, cómo la comunidad indígena, digamos, tiene avanzado el tema. Y tercero, nuestro enfoque de discapacidad psicosocial. Cuando el Estado mete en la cárcel a quien necesita atención en salud mental, no está administrando justicia, está administrando su propia incapacidad de construir una red de cuidados. Digamos que esa es la obligación del Estado
y cuando falla esta red es cuando vemos que pueden pasar lo que pasa con la comisión del delito. Eh, um, Estamos en áreas temáticas de alto impacto, entonces tenemos otro gran tema. El primero fue nuestros enfoques diferenciales y ahora tenemos otro gran tema que es la corrupción. Cómo, digamos, permea y dificulta la aplicación de nuestra política criminal. Y por último, vamos a tratar de ver el tercer tema, que es el de posacuerdo. Entonces, teníamos en estas áreas temáticas de alto impacto, primero nuestros enfoques diferenciales, luego la corrupción y tercero tenemos todo el tema de posacuerdo. Entonces tenemos que la corrupción no es un delito, es un ecosistema criminal que captura al Estado, pero quiero leer un poco cuál es la percepción o cómo se imaginan ustedes que el tema de corrupción nos puede, digamos, influir en todo el quehacer de nuestra política criminal. ¿Qué se imaginan ustedes? Pues doctora, se endurecen las penas como la ley, creo que fue una modificación del 2011, donde se subieron drásticamente el quantum máximo de las penas y se amplió el término de prescripción. Pero el problema es que en la práctica pues se endurecen las penas, pero los mismos servidores judiciales no permiten que se aplique la pena. Es muy difícil para un fiscal y un juez obtener condenas en delitos de cuello blanco, en la práctica, ¿no? Ok, ok. O sea que no funcionan. O sea, ese aumento de penas que tú mencionas, que es uno de los aumentos de penas, no funciona. Inclusive, pues he podido ver prescripciones de los 13 años, que superan los 10 años del del inciso 3 del artículo 86. Inclusive ya he visto prescripciones de 13 años donde no dejan llevar a cabo un proceso. Ok, Javier, gracias. Recuerden que este no es un delito individual, es un delito sistémico, tiene un sistema, o sea, ellos no, es decir, nadie puede hacer corrupción por sí solo, sino que necesita todo un andamiaje y toda una estructura que proporcione, digamos, la viabilidad de la consumación del delito. Se comete mediante redes, siempre necesariamente funcionarios, políticos, contratistas, intermediarios, opera con captura institucional. Digamos, cuando existen estas redes de corrupción, siempre hay una captura de contralorías o fiscalías y o burocracias que se alinean. Produce daño público estructural, afecta bienes colectivos, rompe la confianza, desaparece recursos y algo muy grave es que va borrando la legitimidad. ¿Por qué fracasa la política criminal anticorrupción? Fallas en la agenda. Acuérdense que la agenda es normalmente un pulso entre los diferentes actores que quieren que nuestro problema público entre en la agenda para que se vuelva un problema de Estado que amerite la realización de una política. Entonces, hay unas fallas en la agenda porque la corrupción entra en la agenda solo cuando explota un escándalo. Cuando explota un escándalo es que corremos normalmente a hacer un aumento de penas o a crear nuevos tipos penales. Problemas, políticas reactivas, fallas en la formulación, digamos. Cuando hacemos agenda es porque necesitamos hacer una respuesta mediática a un problema de escándalo. Cuando vamos a ir a formular esa política pública, entonces hacemos leyes simbólicas, más penas, nuevos delitos, poco impacto real. Reformas hechas, volvemos a lo mismo de siempre que ya hemos mencionado
en varias oportunidades y es que hacemos reformas sin diagnóstico técnico, sin estudios, sin datos, sin cifras. ¿Qué más tenemos? Pues fallas en la implementación. ¿Por qué? Porque hay una selectividad. Se castiga al corrupto pequeño o al opositor político, pero no a las grandes mafias y a los grandes captores y a los grandes dueños de estas estructuras. ¿Por qué? Porque hay una falta de capacidad institucional, unas contralorías politizadas, unos fiscales con sobrecarga, unos órganos de control sin modernización y muchas veces incluso sin dientes normativos. ¿Y qué podemos encontrar también en las fallas en la evaluación? Pues que se miden capturas, pero no recuperación de activos, no impacto institucional, no procesos de cobro a los implicados en estos delitos. Y en cuanto a la retroalimentación, pues efectivamente creamos ciclos de leyes que se repiten cada 2 años sin cambiar nada estructural. Volvemos y sacamos, reencauchamos las mismas leyes que están en el marco o en la sombrilla de la misma política pública. Y eso, digamos, no nos va a permitir avanzar en una política pública criminal anticorrupción. ¿Ustedes qué más imaginan? ¿Cuáles son nuestros grandes retos de cara a esa política pública? ¿Qué más harían ustedes? ¿Qué más se imaginan ustedes? ¿Qué podría ser efectivo? ¿En dónde? ¿En cuál punto? Profesora, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Yo considero, doctora, que un punto crucial sería desligar el tema político del tema punitivo. Es desentendernos de la ideología política hacia el contraste de lo que es la corrupción. Yo creo que hemos fallado ahí porque pretendemos muchas veces que estas condenas por corrupción se entiendan como persecuciones políticas o de cierta ideología que representa un partido. Entonces yo creo que desde el diseño mismo de la política pública, desligar estos dos condicionantes es fundamental a la hora de castigar la corrupción. Ok, de acuerdo, desde su formulación. ¿Qué otra, digamos, en cuál otra fase creen ustedes que se podría intervenir efectivamente para lograr unos mejores resultados? Yo creería que en la evaluación ex dure creo que era que estaba denominada durante la ejecución, porque muchos sería más eficiente hacer ese control efectivo de si esta política o este modelo está funcionando o si va a repetir patrones para evitar su implementación a futuro si solo se comprueba o se evidencia que solo está repitiendo patrones. También porque este tipo de delitos de corrupción, o bueno, en algunas oportunidades desde una experiencia personal he visto que no se juzga con tanta eficiencia si no hay un proceso mediático detrás, si no hay una criminología mediática detrás. Entonces, creo que esa evaluación durante la ejecución o durante el desarrollo podría dar una clave de diferencia en tanto a cuál es el enfoque que se está dando de esa propuesta. Jesús, ¿tú crees que los casos que han sido mediáticos han tenido una mejor judicialización? No, para nada. Yo considero que la intervención de los medios vicia por completo el proceso penal. Ok, ok. O sea, considero que es eficiencia en términos gerencialistas, como mencionaban, o de rapidez y eficacia en cuanto a recursos y modelo y movimiento del proceso, pero no en tanto a la aplicación del derecho.
se aplica cuando se tiene esa presión mediática, llegaríamos a lógicas más gerencialistas de ser todos como unos veedores de que sí hagan, entre comillas, lo que deben hacer o lo que los medios dicen que las autoridades deben hacer, pero sale del debate por completo el componente jurídico y se cambia por el reclamo de justicia popular. Y en ese sentido es que considero que se vicia en efecto el procedimiento penal o el proceso penal. Ok, pero ¿no consideras que puede ayudar a un tema de veeduría? No, para nada, porque considero que los medios que controlan el relato sobre esa veeduría ya tienen una línea propia editorial, o sea, ya tienen unos intereses propios y unos medios propios que no permiten que ejerzamos con independencia esa veeduría, sino que ya mantienen un control del relato de cuál es esa veeduría, dirigen la veeduría a que cumplan con mostrar que sí es un delincuente porque es un caso de corrupción y se pasa o saltamos la etapa del proceso penal de ver si realmente hay un delito o no hay un delito, solo por el relato de hay un criminal y debemos como sociedad llevarlo a la condena o llevarlo al juicio y que sufra las consecuencias bajo ese relato de el enemigo del otro como el dañoso y no hacemos un análisis real de si esos elementos con los cuales se les está acusando de corrupción realmente llevan el delito. Ok, ok, Jesús, yo comparto mucho de lo que has dicho, sin embargo, considero que cuando el caso se vuelve mediático, se sacrifican temas, pero se puede fortalecer un tema eh, de transparencia del proceso. Creo que cuando el caso se vuelve mediático, permite, claro, depende del pensamiento crítico de aquel que recibe ese medio, pero podría servir bajo ese condicionamiento a un tema de veeduría y seguimiento que podría llevarse. Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que si no existe ese pensamiento crítico ni existe eh, algún interés informado más allá de lo que presenta el medio, pues podemos caer en todo lo que tú acabas de describir con amplitud y que yo comparto. Pero a veces sí creo que los medios ayudan a poner en la agenda pública determinados temas que resulta bastante interesante hacerles seguimiento. Listo. ¿Alguien más se le ocurre qué otra fase podríamos intervenir con el fin de mejorar y que esta área temática de alto impacto pues podría tener algún viraje y ser un tanto más, responder de mejor manera? No, ¿a nadie más se le ocurre? Listo. Pasamos a nuestro último tema y es todo el tema de posacuerdo. Entonces traje como unas temas que creo que pueden servirnos para eh, saber de qué vamos a hablar. Es que este tema de posacuerdo, posconflicto, terminación del conflicto, paz, se nos confunden a veces muchos conceptos que yo personalmente no estoy, digamos, completamente de acuerdo con varios de ellos y terminamos por allá haciendo otro tipo de discusiones. Entonces, pues lo primero advertir que el posacuerdo no es paz ni es post-conflicto, porque todavía no hay paz y hay conflicto. No es silencio de armas, no es ausencia de crimen, no es eliminación de actores armados, por el contrario, una proliferación de actores armados, no en este, sino en muchos. No es desmilitarización plena, mm, porque vemos todavía que hay una presencia militar en muchas zonas, aunque
haya ausencia de Estado. Es decir, todavía en el país tenemos muchas zonas donde todavía no hay fuerza pública, pero en las que sí hay, a veces hay fuerza pública, pero todavía hay ausencia de Estado. Digamos, no ha llegado el Estado con su presencia y su oferta institucional a estos territorios y parte de eso, digamos, que es lo que nos tiene hoy como nos tiene. Cuando hablamos de ese posacuerdo como un área temática de alto impacto en los temas de política criminal, ¿de qué sí estamos hablando? Estamos hablando de una reconfiguración del orden social sin lugar a dudas. El posacuerdo produce nuevas relaciones del Estado con el territorio, porque necesariamente, digamos, cuando teníamos un territorio en el cual hacía presencia el grupo armado y el grupo armado ejercía como Estado, sobre todo porque ejercía el poder y ese grupo armado sale, este territorio queda acéfalo, porque no llega al Estado con la rapidez que se diseñó debía llegar. Entonces esos territorios quedaron ya sin el grupo armado viejo que había, que en este caso pues fue las FARC-EP, pero tampoco llegó el Estado con toda su presencia, entonces esos territorios quedaron ahí como en un limbo. Que necesariamente si hay una reacomodación de actores ilegales, hay una redistribución de economías ilícitas y necesariamente hay unos vacíos institucionales donde surge una nueva delincuencia. Este es como el mapa, digamos, de lo que podemos hablar en los temas de posacuerdo. ¿Ustedes qué más se imaginan que pasó? O qué, digamos, cuando se firmaron los acuerdos en el 2016, qué más sucedió? Creo que una integración masiva de personas, es que no sé cómo se diría técnicamente, pero sí creo que hay algo para lo que la sociedad no estaba preparada y fue la integración de excombatientes las, a la sociedad o al medio que nosotros reconocemos como Estado. Véase las personas que se vincularon a la UNP, los que se vincularon a proyectos productivos y tal vez como sociedad, muchos de esos lugares que recibieron a estos excombatientes no estaban preparados para recibirlos como, ni ellos para integrarse como, y ese vacío tampoco fue parte de lo que se iba a tratar en el posacuerdo. De acuerdo, Jesús, eso sucedió, eso sucede, eso está sucediendo en estos momentos. Como sociedad no estamos preparadas para eso, ellos tampoco lo estaban y tampoco creo que les hicieron esa articulación para ese ingreso. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los fenómenos delincuenciales típicos del posacuerdo? Una reconfiguración de economías ilícitas, una expansión de grupos armados post-FARC, eh, con toda su gama, o sea, digamos, desde las bandas criminales, grupos delincuenciales, incluso barriales, hasta grupos emergentes grandes con mucho poder y bastante impacto en este momento. Disputas territoriales por recursos de la paz, foquismo armado y violencia selectiva, una privatización de la violencia, y acá no está apuntado, pero sí es importante también hacer mención, y es que tenemos una llegada de grupos extranjeros. Hay una internacionalización de bandas. Um, ¿Qué otros fenómenos delincuenciales creen que está pasando en ese posacuerdo? ¿Qué han, desde su experiencia profesional, han podido ver?
la creación de nuevos espacios para corrupción administrativa. Sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo cuál, Jesús? ¿En cuál pensaste? Pues pensé inicialmente en el desfalco de los fondos de la paz del Sí, anterior gobierno, de pero los también Paz. en el de ahora de la infiltración al DNI a través de un grupo post-FARC que terminó vinculado, podría terminar vinculado a un fenómeno de corrupción institucional, De que acuerdo. demuestra que también no es ni siquiera, como lo mencionaban en un medio recientemente cuando lo analizaban, un fenómeno de toma del Estado por parte de un grupo armado, sino la materialización de cómo un grupo armado organizado en territorio termina vinculándose a las dinámicas de corrupción administrativa y cómo de alguna forma mutuamente se nutren de esa corrupción y de esa forma de transgredir la ley. Sí, sí, de acuerdo, Jesús. Sí, de acuerdo. Tenemos dos cosas. Una es, en esa reconfiguración de actores, pues suceden varias cosas. Necesariamente buscan nuevos espacios y todo el marco normativo de posacuerdo, pues, por ejemplo, los OCATPAS que tú mencionabas, pues fueron foco, sin lugar a dudas, de todo el tema de corrupción. Uno. Y dos, efectivamente, yo diría que temas de corrupción, nueva corrupción administrativa, pero peor aún, creo que hay un tema de falta de legitimidad, es decir, se está perdiendo todo el tema de legitimidad de estos focos o digamos o esta institucionalidad que se creó para Posacuerto. Y peor aún, la que se, digamos, toda la institucionalidad que obedece a el marco de seguridad del Estado, como es la DNI. Entonces, sí, de acuerdo. Porque el posacuerdo es un desafío de alto impacto para la política pública criminal, porque el crimen se transforma más rápido que las instituciones y porque todo el tema posacuerdo exige una política criminal multidimensional. Es decir, en estos territorios que les mencionaba, donde el grupo armado ya no estaba y quedaron acéfalos, lo que nos temíamos antes de la firma de los acuerdos era que el Estado no llegara con la rapidez, con la contundencia y con la cobertura necesaria en estos territorios y que terminara pasando lo que pasó y es que llegaban, era otros grupos armados o quizá otras formas de grupos armados y llenaran esos vacíos de poder que estaba dejando el grupo armado grande. Entonces, en esta política criminal multidimensional no basta con más policías, más penas, más jueces, ni siquiera, sino que se necesita efectivamente una justicia restaurativa, un control territorial, una protección comunitaria, se necesitan políticas sociales, una participación ciudadana efectiva. Y eso, digamos que tratamos de hacerlo vía PEDET, pero no funcionó del todo como se tenía diseñada. ¿Por qué? Yo creo que esa política PEDET fue una política novedosa, creo que tenía toda la mejor intención, incluso creo que se diseñó correctamente, pero creo que las fallas estructurales se presentaron cuando llegamos a la aplicación de esos PEDET, digamos, desde la formulación misma del PEDET en cada uno de los territorios empezó a evidenciar las falencias de ese instrumento. Entre otras razones, por la falta de recursos para esos territorios. Claro, digamos, los PET focalizaron los municipios de donde se había sufrido más conflicto armado y estos municipios necesariamente responden a municipios con unas necesidades increíbles y el Estado no pudo llegar con esa respuesta presupuestal amplia y garantista que necesitaban estas poblaciones y estos territorios, entre otras razones. Porque creo que tampoco hubo una efectiva participación ciudadana,
digamos, esos PET fueron pensados más desde Bogotá que desde la región y no respondían en muchas ocasiones a las necesidades efectivas. Incluso cuando uno revisa varios PET, ve como copy-paste de varios municipios, es decir, tuvo varios retos en ese sentido. ¿Por qué el posacuerdo es un desafío de alto impacto para la política criminal? Porque genera violencias emergentes que no existían en la guerra. Por ejemplo, crímenes ambientales, trata de personas, migraciones internas nuevas, disputas por economías legales, tierras, minería formal. Y esto no era que no existiera como tal en el marco del conflicto armado, pero por lo menos sí tenían otro tipo de solución, es decir, no llegaban a engrosar nuestra lista de delitos porque el grupo armado era quien solucionaba o quien administraba justicia en estos territorios y por ende, pues digamos que no llegaban a todo el sistema penal ordinario. No se evidenciaban este tipo de violencias. ¿Ustedes caen en cuenta de qué otro tipo de violencias podemos mencionar que hayan aparecido en posacuerdo? ¿No? ¿Cómo es la pregunta? Jorge, ¿cómo vas? La pregunta es, ¿qué otras violencias emergentes pueden ustedes desde su quehacer identificar que han surgido en posacuerdo? ¿No? ¿Con esas? Violencia política. Pues no sé si cabe decir, Ok. buenas noches, de pronto violencia política. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Esa no Yo la me tengo ahí. atrevería, profesora, incluso a tocar temas de violencia económica en el ámbito de que estas regiones puntualmente de conflicto pues, se veían muy permeadas por el tema del narcotráfico y todas sus cuestiones económicas. Entonces, digamos que al terminarse este tipo de economías, también se ve afectado desde ese punto de vista la ciudadanía que en última subsistía de este tipo ilegales de comercio. Ok, ok. Mm. Reclutamiento ilegal de anteriores combatientes. A Que- ver, el de violencia económica yo no lo veo mucho porque ese no, por el contrario, creo que ese en posacuerdo en teoría debió o debe bajar porque pues es tema de posacuerdo. Digamos, se evidenciaba más cuando estábamos en guerra que hoy en posacuerdo, más vale. Y eso lo vemos, digamos, vía RUF, el Registro Único de Víctimas. Eso, digamos, lo ha evidenciado la Unidad para las Víctimas. El otro tema que me mencionabas, Javier, ¿cuál era? Reclutamiento ilegal de exintegrantes sometidos al acuerdo de paz. Yo no creo que sea tan ilegal. O sea, es decir, creo que las personas con la denominación que quieran utilizar, desmovilizado, reinsertado, no combatiente, etcétera, etcétera, porque cada marco normativo tiene como su clasificación, que deciden volver a armas, pues es un tema bastante voluntario, salvo que estemos hablando de los menores de edad, que efectivamente sí hay un tema de reclutamiento que se ha recrudecido, pero que cuando estábamos en guerra también lo teníamos desbordado. Te escucho, Javier. No, doctora, sí, sí hubo reclutamiento, por ejemplo, un caso concreto, segunda Marquetalia del bloque Armando Martínez, Ujú. presencia en San José y Guaviare.
Ya vino una estructura en Puerto Rico Meta a cotar Segunda Marquetalia y sí los reclutó y las sacó de la zona transitoria, Ujú. los sacó y los reclutó y adultos. Y esos son todos los homicidios selectivos que hubo de exintegrantes. Los exintegrantes que no se sometieron fueron asesinados. Eso sí creo que pasó, eso sí creo que pasó. O sea, yo no quiero decir que no haya pasado el reclutamiento, lo que pasa es que creo que pasaron dos cosas, Javier. Unos, los que reincidieron y volvieron a armas de forma voluntaria, entonces digamos que no podríamos hablar mucho de ilegal. Y dos, los que sí fueron bajo la fuerza, pero entonces estaríamos ante otros tipos penales y no reclutamiento ilegal. Es lo que quiero significar. No sé, retenciones ilegales, podrían haber temas de homicidios, pero no, digamos, como reclutamiento ilegal, digamos, en el marco de lo que significa el reclutamiento ilegal para todo el marco normativo de nuestro conflicto armado, que de hecho se aplica es para el tema de menores de edad, que incluso se desmovilizan siendo menores de edad, porque si se desmovilizan siendo mayores de edad, no se tiene como reclutamiento de menores. Eh, um, Podemos ver un tema de estrategias diferenciadas de política criminal para el posacuerdo. Entonces, esa política criminal territorializada, ¿cómo se la imaginan? Hoy, si ustedes fueran diseñadores de política pública criminal, ¿qué harían en ese tema de posacuerdo para hacer una política criminal aplicada a territorio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? Podríamos crear No, hay que, primero es mejorar la articulación institucional, ¿no? Porque si no hay articulación, no habría garantía de la política, o sea, ni para que los actores involucrados la apliquen, ni para que la población objeto, pues, goce de esa garantía. Entonces, primero diría yo que es mejorar la articulación institucional. ¿de acuerdo? Sí, sí, Jorge, de acuerdo contigo. Necesitamos hacer una identificación de territorios de riesgo criminal. Necesitamos unos planes de justicia rural, unos jueces móviles, una justicia propia indígena, casas de justicia. Eh, um, Necesitaríamos generar una prevención comunitaria basada en confianza y eso se traduce o significa que necesitamos redes de líderes sociales protegidos, necesitamos modelos de justicia cercana, tenemos unos buenos ejemplos en todo, en Chile y Costa Rica. Necesitamos centros de resolución de conflictos comunitarios, digamos, algo que rompe, y por eso vemos que en todo el tema de conflicto armado, vemos que hay unas víctimas individuales y unas víctimas colectivas, porque lo que se identifica siempre en los conflictos armados es que el conflicto armado, además de sembrar miedo y etcétera, como forma de manipulación, rompe redes, digamos, rompe colectivos. Por eso siempre se atacan los colectivos, la autoacción comunal, los grupos de periodistas, los grupos, todo lo que signifiquen colectividades y comunidades, las ataca fuertemente el conflicto armado porque obviamente es más fácil ganar la guerra con individuos aislados que con comunidades constituidas y fuertes. Entonces, una forma de posacuerdo eficaz, digamos que toque una forma de recuperar esos colectivos y ese engranaje y ese tejido social que nos va a servir para nuestra política criminal, pues necesariamente son todo lo que tenga que ver con generar fortalecimientos en estas colectividades y en estas comunidades. Necesitamos, sin lugar a dudas, una política criminal de sustitución económica. Siempre, digamos, es muy difícil que cuando no existen recursos,
pues evidentemente hay una alta probabilidad de comisión de delitos. Entonces, desincentivar las economías ilícitas requiere unas alternativas económicas reales que funcionen efectivamente, porque si no, necesariamente vamos a reincidir en esta actividad económica ilegal. Sin ingresos legales, cualquier política penal pues fracasa. También necesitamos lo que tú decías, Jorge, y era una articulación de justicia transicional, justicia ordinaria, y necesariamente una articulación institucional que nos permita, digamos, desarrollar eh, la red, digamos, de posacuerdo. Una coordinación fiscalía, JEP, policía, no se hablan, no tienen sistemas interoperables, no están en sintonía. La JEP va por un lado totalmente diferente a las otras y eso pues digamos que ha retrasado y ha impedido la correcta implementación. Evitar una doble victimización, canalizar denuncias de violencias emergentes. También necesitamos, y este es importante y se une como a nuestro último punto de la clase pasada, y es una política criminal con enfoque diferencial. Una política donde podamos tener en cuenta todo el tema de mujeres y todo su tema de violencia sexual en territorios ex-FARC. Digamos que aquí hay un tema súper grueso, digamos, son las mujeres víctimas de violencia sexual, son los hijos que han nacido bajo el hecho de violencia sexual que todavía perviven en estos territorios. Tenemos todo el tema de violencia sexual a las militantes de los grupos armados, que este tema, digamos, no ha sido estudiado y ventilado, digamos, y de conocimiento profundo y de estudio de todo lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado, pero ha sido un tema que ha lesionado muchísimo, no solo, digamos, todo el tema de violencia sexual, sino el tema de mutilamiento, el tema de ablación para las mujeres, ha sido un tema de silenciamiento, ha sido un tema de violencias obstétricas por la cantidad de abortos, no solamente a las mujeres de las filas, sino también a las mujeres de los territorios donde hacían presencia estos grupos armados y por supuesto que por esa condición va a ser necesario que nuestra política criminal diferenciada tenga ese enfoque. Todo el tema de pueblos indígenas con su justicia propia amenazada por grupos armados, digamos, los utilizaban y los utilizan como escudos, no los han permitido temas de sus autonomías, les invaden sus territorios, los desplazan continuamente de sus territorios, han sufrido todos los hechos victimizantes. Y con el tema de jóvenes con su reclutamiento forzado y economías ilícitas rápidas, digamos, este es un tema que bien lo mencionaba Javier y viene en ascenso y se ha recrudecido muchísimo y ha prendido las alarmas incluso internacionales de Save the Children, es decir, una cantidad de organizaciones que Mapuche ha sacado unos informes súper fuertes, pero digamos que ese es el marco de lo que hoy tenemos en posacuerdo que no deberíamos tener y que debería tener una política criminal que ayude a resolver este, pues digamos, este impasse, ¿no? Chicos, con esto yo termino eh, nuestro módulo, nuestra materia, no sin antes agradecerles un montón, ¿no? Toda la participación, toda la buena onda, toda la asistencia, de verdad que muy agradecida. Y les quiero dejar rápidamente, regálenme un segundo, el link de la encuesta, porfa, para que la llenen, no pedir en ninguna parte el nombre, pero sí me interesa, digamos, cómo eh, poder conocer sus apreciaciones para generar mejoras.
sí las hay, o ponerme muy contenta de lo que escribo. Ahí se los mandé por el chat de esta videollamada, porfis, para que me ayuden con eso. No sin antes nada, pues despedirme, decirles que esta es nuestra última clase, que muchas gracias por todo, que me la gocé, que me la disfruté, que a mí me encanta dictar clase, es una de mis pasiones. Espero que a ustedes también les haya servido, espero que mis aportes por lo menos les hayan generado dudas, ganas de ir a estudiar cosas y de resto, pues nada, agradecerles toda la deferencia que han tenido y toda su participación y toda su asistencia y etcétera. Doctora, muy agradecidos también. En lo personal, muy agradecido por todo el aporte dado, algo nuevo, algo más específico que tengo en mis conocimientos desde ahora. Muchas gracias por todo el aporte. No, con todo el cariño, con todo el gusto. De igual manera, de mi parte, profesora, la verdad es que me hubiera gustado que las clases fueran más de una hora para aprender muchísimo más. Y no, muy agradecido, de verdad que sí. Gracias a ti, Alejandro, por tu participación constante. Igual, profe, muchísimas gracias. Comparto lo que dice Alejandro, creo que todos habríamos deseado mucho tenerla más y tener más tiempo con usted porque se nota mucho su pasión y la preparación que ponen en cada clase. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti y a tus participaciones también. A ti también, Jorge, muchas gracias por tus participaciones. Muchas gracias, profe, muy amable por su apoyo y su colaboración. Todo fue Gracias, Valentina. Muy amable tú. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Listo, profe, se me la vaya muchísimas muy bien. gracias por el muchas tiempo, gracias, gracias a profesora, que ustedes esté por muy la bien. disposición. Por favor, diligenciar el link que la profe nos envió y nos vemos entonces en el próximo semestre seguramente. Profe Luz Marina, muchísimas gracias por todo el aporte, sus conocimientos y su gestión. Que Gracias, tengan buena profe noche Ricardo. todos. Gracias a ti por todo el apoyo siempre y gracias a ustedes, chicos, por haber participado y por haber estado atentos a esta clase. Se cuidan, que tengan una buena época. Pásenla bueno, que nos vemos la otro semestre, Dios permita. Chao, se Creo que sí, cuidan. Muchas Muchas felicidades gracias, para gracias. todos. doctora. Chao, Buenas noches para todos. Chao, Muchas profe. gracias. Ojalá chao. nos veamos el próximo. Ay, Dios Chao. permita que sí, chao, chao, que estén bien.